Desde la Segunda Guerra Mundial, los grandes estados, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero también aquellos que querían competir en la política internacional, crearon políticas de desarrollo científico-tecnológico. Estas políticas se vieron reflejadas en la creación de instituciones, de departamentos de Estado que generaban grandes estímulos al desarrollo científico y tecnológico de las economías, de los aparatos militares y armamentísticos y en general de toda la sociedad. Esto se reflejó en los aparatos de salud, en las políticas de salubridad pública, en los asuntos del manejo de la agricultura, en el desarrollo de la industrialización pesada y en una serie de grandes contornos económicos. En el caso de Colombia, se respondió a este reto y a esta necesidad de buscar nuevos elementos de desarrollo económico con la creación de Colciencias en el año de 1968. Sin embargo, el desarrollo de Colciencias y el desarrollo científico del país ha sido lento, tortuoso e incluso incomprendido por la misma sociedad. Esto se refleja en una especie de renovación que se hace de Colciencias en el año de 1990 y luego viene un tercer momento importantísimo que es con la aparición de la Ley 1286 del año 2009. Esta ley permitió la actual reforma de Colciencias. Para entender cómo se da este proceso de desarrollo, cómo se responde a los retos del país, pero también cómo el país debe responder a los retos de la economía internacional y a una nueva concepción de desarrollo nacional, conversaremos hoy con Pablo Javier Patiño, director del Fomento a la Investigación dentro del Departamento Administrativo de Colciencias. Pablo Javier Patiño, médico cirujano, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Magíster en Inmunología, Universidad de Antioquia. Doctor en Ciencias, Corporación, Ciencias Básicas Biomédicas, Universidad de Antioquia. MA, Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad de Harvard. Formación alto nivel, en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Universidad del Rosario, Bogotá. Profesor titular, Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Asesor científico y director de la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Corporación Parque Explora, Municipio de Medellín. Premio en la categoría de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, al trabajo Programa para el Estudio y Manejo de las Inmunodeficiencias Primarias. Cuando uno escucha todavía muchos debates en la mayoría de nuestras universidades y de nuestros ámbitos académicos, que todavía se pone en duda incluso que la investigación sea un elemento fundamental del quehacer académico colombiano. Yo creo que esa es una de las paradojas que tenemos en este país. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? Bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien. ¿Qué tal tu formación? ¿Vienes de la medicina? ¿Eres médico de qué universidad? De la Bolivariana. Y luego hiciste una maestría en inmunología en la Universidad de Antioquia y después el doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas. ¿Y también. qué tal esta formación para estar metido en Colciencias? Pues, a ver, primero yo fui médico, es lo que he dicho, dejé de ejercer la medicina hace un buen tiempo. Después de terminar, pues me involucré más en el campo de investigación, en la maestría, y ahí, aunque ejercí un poco pues el tema en lo que es el manejo de las enfermedades del sistema inmune, después me enfoqué esencialmente en el tema de la investigación. También algo en la docencia, fue un tema bastante importante, sobre todo en algunos cambios que se vivieron en un momento importante en la Facultad de Medicina, una transformación curricular, que mucho desde las ciencias y de la investigación. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. De la Universidad de Antioquia, exacto. Pero me enfoqué mucho en la investigación. La ventaja, digamos, de la formación médica en general en el país tradicionalmente ha sido muy amplia, tanto desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humanista, y entonces eso me permitió, digamos, tener una aproximación a las ciencias desde distintas perspectivas, y yo creo que fue importante. Pero luego sí me enfoqué mucho en el tema pues, de la investigación. Pero además tú hiciste un máster en tecnología y política de investigación, política e innovación pues, en la John F. Kennedy. Realmente fue no es un máster, un curso de los que ellos llaman cursos ejecutivos, un par de semanas enfocados en el tema de política en ciencia, tecnología e innovación, que me permitió tener una visión realmente de qué es la investigación, qué es ciencia y tecnología, hacia dónde va, eso cómo se enmarca dentro de un modelo social, político, económico,
y que básicamente es lo que ahora me tiene pues como en este ámbito, digamos, más metido en el tema de políticas en ciencia y tecnología. Y luego fuiste el director, coordinador de un grupo de investigación dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Sí, después de terminar el doctorado, básicamente me vinculé como pues seguí vinculado como docente. Mi tutora, tanto en la maestría como en el doctorado, la doctora Diana García, ella se jubiló en los finales de los años 90 y asumí la coordinación del grupo de inmunodeficiencias primarias, que era uno de los grupos pues, que venía consolidándose en el ámbito biomédico, tanto en la facultad como en la Universidad de Antioquia. Y en ese contexto, ¿cómo es tu llegada a Colciencias? Bueno, digamos que todo este trajín, este recorrido por el tema de investigación inicialmente, luego en la misma universidad tuve alguna relación con la construcción de lo que fue la sede de investigación universitaria. Eso me llevó a participar activamente de algunas discusiones, digamos en temas ya un poco más de política e investigación, y ahí surgió la posibilidad de realizar un programa que lideró Colciencias en el año 2005-2006 con la Universidad del Rosario, en un programa de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación, liderado por el doctor Fernando Chaparro. Ahí ya sí realmente me involucré. Como parte de eso hice estos cursos ejecutivos en Harvard, y eso fue lo que me llevó nuevamente a la universidad a un ámbito más de discusión política. Luego de digamos de un par de años tratando de coordinar algunos proyectos en la universidad, me ofrecieron la posibilidad de ser asesor del Parque Explora en Medellín, que se estaba construyendo más desde ese ámbito de la apropiación social del conocimiento. Que ha sido una cosa exitosa en términos de divulgación y en términos de presentación pública. Y ahí se dio algo que, digamos, circunstancial, pero que venía buscando de alguna manera cómo llevar la ciencia y la tecnología al ámbito no solo de la sociedad, sino particularmente a la educación básica, que yo creo que es un elemento central nuestro, que tenemos grandes falencias y yo creo que hoy se evidencian. La falta de una política y de una cultura en ciencia y tecnología en el país se evidencia esencialmente es porque no tenemos la formación desde la educación básica. Entonces ahí tratamos, participé 3 años activamente de un programa de cómo llevar esto a la educación básica, y de ahí fue cuando seguí participando pues, en varios temas de la universidad y recibí la invitación por parte de Jaime Restrepo de vincularme a Colciencias. ¿Y cómo evalúas toda esta formación, todo este recorrido que has tenido en tu desempeño actual en Colciencias? Pues yo creo que ha sido muy importante, yo creo que es fundamental porque me permite tener la visión, tanto desde la investigación, como un actor de la investigación, digamos, un usuario, no solamente de Colciencias, de la universidad, sino en general del sistema. O sea, conocer en gran medida qué es investigar desde una perspectiva, insisto, un poco biomédica, un poco aplicada, pero después entender cuáles son los elementos de política que hay detrás. Y eso cómo se inserta no solo en el país, sino realmente en el mundo. Entonces yo creo que hoy me permite tener esa visión, una visión, digamos, no únicamente centrada en lo que es la investigación como tal, que ha sido un problema, diría yo, en gran parte en relación con el sector académico, con muchos de los investigadores que se ven básicamente en el sistema como unos actores responsables solamente de la producción de conocimiento. No, yo creo que hoy necesitamos personas que, además de participar de eso, tengan una visión de más largo plazo y cómo relacionarse en última instancia, no solo con la sociedad, sino también con el ámbito político. ¿Y eso es parte de tu tarea en el Departamento de Fomento a la Investigación? Sí, en la Dirección de Fomento a la Investigación actualmente eso es lo que he tratado de llevar una visión de más largo alcance, primero que todo, pero segundo, sobre todo, cómo lograr una articulación de lo que es el tema lo llamamos investigación, con realmente desarrollo. O sea, que la investigación científica sí sea un elemento para transformar el quehacer, no solamente de la sociedad, desde el ámbito socioeconómico, sino también político. Entonces, eso es lo que hoy, digamos, he tratado
de ejecutar. En ese contexto de esta respuesta que me acabas de dar del fomento de la investigación, con tu recorrido, con todo tu papel en el grupo de investigación importantísimo, una pregunta, Pablo, de contexto general. Colciencias fue fundado en 1968 y ha pasado ya un tiempo largo e importante de la existencia de Colciencias. ¿Cómo evalúas el impacto de Colciencias en la sociedad colombiana frente a la formación universitaria, frente a la investigación científica, frente al desarrollo económico? Bueno, yo creo que Colciencias ha cumplido un papel muy relevante para esa comunidad. Yo creo que yo lo he planteado en algunos escenarios, o sea, la ciencia y la tecnología no han sido muy importantes para este país desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, incluso para la misma sociedad. Solo tiene muy pocos referentes, digamos, del campo científico y solo diría yo que en los años 90 empieza una discusión un poco más amplia. Sin embargo, con los pocos recursos que ha tenido Colciencias y en general el sistema, esto no se vuelve relevante para la sociedad en general. Sin embargo, para la comunidad científica, que en un principio fue muy incipiente, pues muy pequeña, Colciencias se convirtió en ese punto de encuentro con el Estado. Cómo acceder a recursos por parte del Estado, no muy grandes, pero eso fue permitiendo la construcción, digamos, de una semilla en el campo de la investigación, ¿sí? y consolidó la investigación de pronto, particularmente en las universidades, algunas universidades que empezaron a apostarle, pero solo fue a partir del año 90, con lo que fue la Ley 29, lo que permitió la constitución de un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y yo creo que es donde empiezan las decisiones de algunas instituciones, particularmente la Universidad de Antioquia, luego la Universidad Nacional, asumen un reto en poner la investigación científica como en un elemento central para eso. Pero Pablo, ¿no es curioso lo que me estás diciendo cuando uno escucha todavía muchos debates en la mayoría de nuestras universidades y de nuestros ámbitos académicos, que todavía se pone en duda incluso que la investigación sea un elemento fundamental del quehacer académico colombiano? Yo creo que esa es una de las paradojas que tenemos en este país, en que de pronto no ha habido una articulación real de lo que fue pues, en ese momento una política de ciencia y tecnología con lo que fue después la Ley 30, la educación superior. Yo creo que no hubo un pensamiento de largo plazo, no hubo una visión estratégica, sino que se vio, algunos pensaban que sí, la investigación era importante, pero pegada muy al tema de la docencia universitaria y sobre todo a una cobertura para la educación superior. Cuando hoy sabemos que el tema de investigación y desarrollo hace parte más de una estrategia socioeconómica, no de formación dentro de la universidad, aunque es importante. Sino dentro de una política de desarrollo de una sociedad. Mucho, el ejemplo que uno ve en los Estados Unidos, en Japón, en Gran Bretaña, un poco, bueno, en Alemania, un poco más rezagado quizás en Francia, pero también con una cosa determinante es que el Estado ha apostado por una inversión fuerte en ciencia y tecnología. Pero esto en Colombia no sucedió. Estamos mucho menos que incipientes. Claro, no sucedió porque yo creo que se veía la universidad, el tema de investigación, creo yo, pues sin muchos elementos, pero se veía desde el Estado ese tema de la investigación como muy pegado a la universidad, como una estrategia que hacía parte de la formación de los profesionales. De un proceso de educación, pero no de un proceso de desarrollo económico. No, un proceso de desarrollo económico. Pero solo ahora, digamos en los últimos años, se evidencia, particularmente en la Ley 1286. Claro. Pablo, esto tiene además también su contraparte, es que el sector productivo en Colombia es un sector productivo básicamente de extracción de materias primas, de maquilación de productos, de desarrollo de poca inversión tecnológica, pero no ha habido tampoco una gran apuesta a futuro. Exactamente. Entonces, como no existe o no ha existido una política de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación que articule ese sector académico con el sector productivo, entonces es muy difícil que eso haya incidido en la empresa. Yo creo que ahora pues, se plantea, algunas empresas le empiezan a apostar, pero aquí el desarrollo tecnológico para la empresa básicamente era conseguir equipos o personal en el exterior, traerlo e implementar tecnologías supuestamente para mejorar la capacidad productiva. Y en ese ámbito todavía se percibe mucho cuando se habla de competitividad en el sector empresarial, se percibe mucho como ese rezago. No se articula claramente con lo que es una política
de generación de conocimiento, apropiación de conocimiento y transferencia de conocimiento pertinente para el sector productivo. Incluso es un poco paradójico que parte de las empresas que más han apostado a esto son las de servicios públicos, a través, de, por ejemplo, de la optimización de energía, generación de energía o distribución de servicios de acueducto, cosas de ese estilo, pero lo demás está un poco anquilosado. Exactamente, sí, yo creo que pues esos son sectores que se vienen movilizando. Yo diría que hay un sector importante hoy, es el sector de la industria de alimentos. Ha habido un crecimiento importante de varios de las, digamos, compañías grandes que le están apostando, pues además de las que ya mencionabas, del tema de servicios, pero todavía tenemos un rezago en otros sectores que serían altamente competitivos. Por ejemplo, por decir algo, este país tuvo una gran trayectoria en el tema textil. Yo creo que todavía necesitamos poner ahí, y yo creo que seríamos competitivos frente a el tema, por ejemplo, de China o de los países asiáticos, pero tendríamos la capacidad de generar un valor agregado muy importante. Por ejemplo, en el tema de diseño, que es o sea, sabemos que somos muy creativos, yo creo que habría que explotar mucho más eso, pero desde el conocimiento fundamental. O lo mismo en la transferencia hoy de tecnologías que se están dando en el resto del mundo en el tema de las fibras. Tendríamos la posibilidad de explotar un conocimiento o pegarle todo el tema de biodiversidad a esos elementos. Entonces yo creo que sí hay un gran potencial, pero nos falta todavía vincular el tema de conocimiento científico a eso, lo que es ese sector productivo. Y podemos buscar otros, pero ese sería un ejemplo. Bien, estamos conversando con Pablo Patiño, director de Fomento a la Investigación de Colciencias. Estamos en el debate de la ciencia, ya volvemos. Seguimos formando a nuestros niños y jóvenes en la transmisión. O sea, seguimos mirándolos como una caja que recibe información. Y después cuando les pedimos que tengan capacidad de argumentar, de criticar, de articular el conocimiento, ¿sí?, frente a las necesidades que tiene la sociedad, son incapaces. Pablo, tú has mencionado un sector que es muy interesante, que es el de hilanderos, textileros, confeccionistas, en el que Colombia jugó un papel muy importante durante muchos años. Pero también, si tú te acuerdas, hace unos 20, 25 años comenzó la moda de la maquilación, y muchos fueron por maquiladores, y la investigación científica y la aplicación tecnológica quedó prácticamente de lado. Recuerdo que hace unos 30, 35 años se habló de crear unos grandes trend labs de diseño, unos grandes centros de investigación en fibras, desarrollo de nuevas fibras y nuevas hilanderías y nuevos textiles, pero eso quedó perdido. Ese será un ejemplo clásico del desperdicio y de incapacidad de desarrollo económico y científico a largo plazo. Exactamente, yo creo que esa es la apuesta en muchos países, en muchos sistemas de ciencia, tecnología e innovación, ha surgido básicamente en las capacidades instaladas y en las ventajas competitivas. Yo creo que el hecho de en ese momento no tener una visión de futuro en el tema científico particularmente, digamos, frustró la posibilidad que teníamos ahí de hoy ser una potencia mundial en el tema, en toda esa cadena, en toda la cadena, empezando desde la producción digamos, de los productos hoy con gran valor agregado en fibras, incluso llevando o habiendo traído, por ejemplo, desarrollo en nanotecnología y escalándolo a los diferentes niveles. Hoy podríamos ser, pues, líderes en eso, porque teníamos la ventaja competitiva en ese momento. Lo que faltó fue conocer cuáles eran las tendencias mundiales científicas desde el punto de vista que pudiéramos permitirnos haber creado unas grandes capacidades. Entonces yo creo que ese es lo que evidencia la falta de conocimiento que ha tenido el país en el tema científico. Claro. Uno podría citar varios sectores. Has dicho que el sector de alimentos es de los que más se han movido, y también hay que decir que en los últimos 30 años el sector de alimentos ha innovado, ha generado nuevos productos, pero igual ha sido muy tímido quizás en la ampliación. Incluso en Colombia podríamos ver que multinacionales colombianas es algo muy nuevo, no tiene más de 20 o 30 años como propiamente dicha empresas multinacionales colombianas que ofrezcan productos nuevos, puedan competir con innovaciones. Pero por ejemplo otro sector, el de electrodomésticos, también se ha ido quedando muy rezagado, y frente a las firmas de los tratados de libre comercio, pues ahí hay un problema de fondo muy complejo. Sí, por supuesto, eso, para competir hoy en ese ámbito es esencial el conocimiento, o sea, la generación de conocimiento es un elemento central, además
la apropiación de conocimiento en otras partes del mundo. O sea, es una combinación de esos factores. Entonces, la única manera de dar un valor agregado importante a ese tipo de productos está ahí, y de ser competitivos. Porque es que, si no, pues sabemos muy bien que hoy vas a encontrar en el mercado gran cantidad de productos, incluso no necesariamente de buena calidad, pero con unos precios tan bajos que hace que sea muy difícil hoy hacer al mismo tiempo, ser competencia y al mismo tiempo hacer una inversión grande para generar eso que deberíamos haber tenido antes. Entonces ahí es donde está el dilema, es cómo hacer una inversión para ser competitivos frente a un mercado que ya está abierto. Entonces es la dificultad que hoy vivimos. Ahora, yo creo que ahí tenemos la posibilidad de que es totalmente dinámico, el mundo es dinámico, y tendríamos que estar mirando qué va a pasar dentro de 10, 15, 20 años hoy en muchos de estos sectores, en estos sectores de la economía. Pero no hay que ser muy brujos, Pablo. Hoy hay una abundancia de información, una abundancia de documentales, de libros, de artículos de revistas científicas indexadas, que están abiertas a la lectura de cualquiera y es, digamos, bastante fácil. ¿Por qué esto no permea la sociedad colombiana? ¿Por qué no permea la cultura? Bueno, incluso te lo pongo todavía más dramático, ¿por qué no permea ni siquiera las universidades? A ver, yo he planteado, y es una pregunta que me permite ser muy crítico, pues de alguna manera, en general de nuestra cultura. Yo he planteado que esto tiene una raíz muy sencilla, y es la falta de una educación en ese ámbito. Y no educación superior, no, es básicamente educación básica. Yo creo que nuestro sistema educativo tiene una gran falencia, y es que no ha tenido la posibilidad de llevar todo lo que es una forma distinta de ver el mundo, pues que no es nueva, eso incluso pues sabemos que desde hace varios siglos se viene haciendo, y muchas de las raíces que existen en otros países en esa capacidad de llevar el conocimiento a generar riqueza, radican esencialmente en eso, en que tienen una sociedad basada en unos valores no solamente científicos, sino de crítica y de argumentación, que no los tenemos en la educación básica. Nosotros básicamente lo que hemos tenido es capacidad de copiar. O sea, el ejemplo típico de la maquilación que se vio con el tema textil es ese. Nuestros jóvenes, niños y jóvenes se forman esencialmente para ser empleados. No hay una capacidad de liderazgo, de innovar. Te pongo un ejemplo, el viejo discurso ya de 20 años de las miles de horas o cientos de horas que se gastan en distintos países en la educación universitaria contra nuestras muy pocas bajas de horas universitarias, pero incluso cosas que son, hace poco leía en un artículo de la prensa nacional que los estudiantes universitarios colombianos, de cada 5, solo 1 o 2 leen libros y los otros leen solo notas de su profesor. Eso no es parte también de este proceso de falta de formación. Exactamente, entonces yo creo que radica en última instancia en una falta de una formación adecuada para, por un lado, para el tema de las ciencias en general, pero más que de las ciencias es la capacidad de enfrentar el mundo con perspectivas distintas, por ejemplo, de ser críticos, ¿sí?, frente a los desarrollos, frente a las propuestas políticas. Bueno, de leer, porque hace falta un principio de leer básico que es leer. Claro, y generar una capacidad de argumentación. Entonces, pues yo creo que eso no es algo nuevo, pues eso no es un gran descubrimiento, que seguimos formando a nuestros niños y jóvenes en la transmisión. O sea, seguimos mirándolos como una caja que recibe información, y después cuando les pedimos que tengan capacidad de argumentar, de criticar, de articular el conocimiento, ¿sí?, frente a las necesidades que tiene la sociedad, son incapaces. Bueno, Pablo, tú eres el director de Fomento de la Investigación. En este contexto de lo que hemos hablado, apareció una ley que es la Ley 1286 del año 2009, conocida como la Ley de Ciencia y Tecnología, que impulsaron en ese momento 2 senadores, un representante a la Cámara, Jaime Restrepo en ese momento, y Marta Lucía Ramírez, que era senadora. Y esto, digamos, ha traído una transformación de Colciencias. Sí. En ese contexto, ¿qué ha sido la transformación de Colciencias para responder a esto de lo que hemos venido hablando y que hemos venido criticando? Bueno, yo creo que, a ver, hay varios elementos. Yo creo que a mí me gusta la ley, porque es una ley
que digo que es de avanzada en el sentido de que plantea cosas importantes. Creo que se enfoca mucho en la relación con el sector productivo, que es importante, pero bueno, yo creo que ese es un tema que, sabiéndolo manejar, podría plantear elementos desde el punto de vista de una construcción científica importante. Claro que, insisto, algunos han sido críticos de esa relación tan clara que plantea con el sector productivo, que antes no existía, pero yo creo que es válido. El gran problema de la ley fue que se planteó su implementación sin recursos adecuados. Yo creo que hay eso hace que nazca, pero sin la posibilidad de tener, digamos, los dientes para asumir un papel mucho más relevante. La ventaja es que bajo ese contexto, digamos, legislativo, hoy se dan unos desarrollos importantes que se dan dentro del plan de desarrollo 2010-2014, que permiten ponerle unos recursos importantes a Colciencias, y además se da la reforma al sistema, o se construye el sistema general de regalías, la reforma del año pasado, la Constitución. Entonces yo creo que hay, estos cambios de plan de desarrollo y sistema general de regalías encuentran una tierra abonada, que es la ley, y permiten crecer en construcción de propuestas. Y eso yo creo que es lo que nos está facilitando hoy, a pesar de las dificultades. A pesar de la abundancia de críticas. Sí. Porque hay una abundancia de críticas grandísima. Y es real y... Contra la ley, contra el sistema de regalías, claro, contra la formulación de los comités de ciencia y tecnología departamentales y regionales. Claro, eso es claro, pero yo creo que la ventaja de la ley, como te digo, es un terreno abonado hoy para que hagamos cosas nuevas, y en eso estamos trabajando. Particularmente algo que tengo una gran expectativa son los planes estratégicos de ciencia, tecnología e innovación, que tienen que ser una respuesta de Colciencias al sistema. La idea es que dentro de esto vamos a plantear, todavía estamos iniciando, pero ya tenemos un acompañamiento de la CEPAL que va a ser importante. Tenemos un vínculo. ¿En qué consiste este acompañamiento de la CEPAL, Pablo? Que eso es un dato interesantísimo. Sí, la CEPAL, pues conocemos la CEPAL y toda su trayectoria, pues ya de varias décadas en la construcción de políticas públicas, y en el tema de ciencia y tecnología la CEPAL ha venido acompañando a varios países de la región en la construcción de políticas y de planes estratégicos. Entonces recurrimos a ellos, les consultamos si estarían dispuestos a acompañar a Colciencias en la construcción de planes estratégicos o de un gran plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación. Nos plantearon que sí. Básicamente lo que queremos recurrir son dos grandes elementos. Primero, un acompañamiento sobre todo desde el punto de vista metodológico, o sea, apropiar esa experiencia y lograr una transferencia, digamos, tecnológica en la construcción de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación alrededor de esa construcción de planes estratégicos. Y el segundo elemento, el que queremos dar mucho énfasis, es una visibilidad de Colciencias y del país en el tema de ciencia y tecnología en la región, frente a países tales como Brasil, Argentina, México, que vienen trabajando en esto. Entonces la CEPAL ha ofrecido esa posibilidad de tener un mayor posicionamiento de Colciencias, y particularmente pues de Colombia, en lo que es el tema de política en ciencia, tecnología e innovación. Entonces queremos esos dos elementos y creemos que van a ser muy importantes para una discusión, tanto por supuesto en la región latinoamericana, pero también en las regiones al interior del país, que es otro de los elementos que tenemos como posibilidad con la CEPAL, lograr llevar el tema de discusión de ciencia y tecnología a las distintas regiones en este ámbito o en este nuevo panorama de las regalías. Estamos en el debate de la ciencia, ya regresamos a una breve pausa para seguir para continuar hablando de Colciencias. Yo creo que ahora el sector automotriz se está viendo a 15 años, básicamente, y es una apuesta de largo plazo. Entonces, por un lado está el sector, pero entonces el gobierno y particularmente Colciencias es la que tiene que poner condiciones en este momento de decir, bueno, este es un sector importante, el conocimiento que se tiene que generar desde el punto de vista científico y desarrollo tecnológico es para esa apuesta. Pablo, si yo soy un empresario de cualquier sector, electrodomésticos, metalmecánica, siderurgia, explotación maderera, petróleos, textiles, hilanderías, etc., cualquier sector,
¿Qué tengo que hacer para realmente meterme en un proceso de desarrollo a largo plazo, participar realmente en la economía mundial, pero con una política científico-tecnológica? ¿Qué tengo que hacer para que el Estado colombiano me apoye a través de Colciencias? Bueno, eso... ¿O eso es ciencia ficción? No, a ver, yo creo que todavía tenemos procesos incipientes. Colciencias tiene una gran trayectoria en el tema de innovación y de apoyo al sector empresarial, aunque digamos con recursos limitados, pero lo ha venido desde hace casi 15 años estableciendo esa relación con el sector productivo, particularmente pues con ciertas empresas que le han apostado, que desde el punto de vista global pues impacta muy poco en el Producto Interno Bruto, pero ahí es la experiencia. Yo creo que hoy tenemos que pasar a otro nivel. A otro nivel es escalar esto. Primero, yo creo que el gobierno, desde su plan de desarrollo, ha planteado algunos sectores, particularmente el sector agrícola, el sector minero, el de vivienda, pero están otros igualmente relevantes como el sector salud, que abren ese escenario. Entonces, yo creo que primero hay que enmarcarse dentro de esa política. Lo segundo es evidenciar hacia dónde va el mundo en ese sentido, porque tenemos que plantear realmente en qué somos competitivos. O sea, eso no es fácil definir aquí hay que priorizar, pero sí es un elemento importante de prospectiva, saber hacia dónde va el mundo y qué pudiéramos plantear nosotros como competencia en ese sector. Por mencionar algo, un sector que se viene abriendo un espacio, el sector metalmecánico, pero no el tradicional, pues de las grandes industrias metalmecánicas, sino muy enfocado en la robótica. Particularmente un ejemplo que conocemos y que Colciencias viene apoyando es en Dos Quebradas, digamos el eje Dos Quebradas, Pereira, Risaralda, donde se vienen dando unos desarrollos a partir, digamos, de esas capacidades que ha tenido, la trayectoria que ha tenido esa región, pero que ven ahora la posibilidad de enfocarse en el sector de robótica y tiene unos desarrollos importantes, incluso unos prototipos que uno dice, si ese sector es capaz de vincular capacidades existentes digamos, en la producción, pero capacidades que también existen en el campo científico, tanto en la región como en otras regiones del país. La posibilidad de mirar eso hacia dónde está evolucionando todo lo que son construcción de prótesis, por decir algo. Sí, pero venga, Pablo, yo le planteo, digamos, otro esquema completamente distinto desde la perspectiva de la economía y la política mundial. Usted sabe que los grandes países poderosos hoy se desarrollaron con políticas de Estado para crear grandes sectores económicos. Y un sector económico fundamental en la industrialización ha sido, por ejemplo, el automotriz. Y en Colombia tenemos unas ensambladoras, hace muchos años, muchas décadas, unas ensambladoras muy buenas, que han hecho algunos avances tecnológicos, que han hecho algunas investigaciones. El caso, bueno, hay una marca muy conocida, para que no nos metamos aquí en el libro de marcas, que ha tenido, digamos, unas investigaciones muy importantes, y luego han venido otras ensambladoras, otras marcas asiáticas que han venido implantándose, que vienen bien a quedarse en el país, etcétera, pero el Estado no ha hecho una apuesta por lo que podríamos llamar una industrialización pesada. Se lo pongo incluso en el ejemplo de la agricultura. Podríamos tener un gran impacto en la agricultura tropical, sin embargo nuestra agricultura es deficiente, importamos alimentos, podríamos jugar un papel sustancial en la economía de América Latina, pero nos hemos quedado cortos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que una de las limitantes ha sido la falta de tener una política en ciencia, tecnología e innovación de Estado, políticas de Estado, porque lo que hemos tenido son políticas de gobierno, incluso tanto gobiernos locales como nacionales, pues cada uno llega con su propuesta de plan de desarrollo y alrededor de eso se montan algunas apuestas. Ese ejemplo, pero eso no depende únicamente, pues, aunque es fundamental esa política, también depende de las decisiones del mismo sector, y yo creo que se están dando, particularmente el sector automotriz ahora ha tomado la decisión de unirse, muchas de estas compañías, y de hacer una apuesta de largo plazo, que eso es lo que nos ha faltado. Eso fue lo que faltó hace 20, 25 años en el sector textil. Yo creo que ahora el sector automotriz está viendo a 15 años, básicamente, y es una apuesta de largo plazo. Entonces, por un lado está el sector, pero entonces el gobierno, y particularmente Colciencias, es la que tiene que poner condiciones en este momento de decir,
Bueno, este es un sector importante. El conocimiento que se tiene que generar desde el punto de vista científico y desarrollo tecnológico es para esa apuesta. Ahí es donde necesitamos construir esos planes estratégicos. Yo creo que esa es la articulación que hoy necesitamos, es cómo vincular una discusión de política de largo plazo, ¿sí?, a lo que son decisiones que deben tomar los sectores. El sector automotriz es uno, el sector agrícola yo creo que también lo tiene que dar en este momento, y pasar de una visión de lo agrícola alrededor, pues, del pequeño cultivador o del latifundista incluso, a una inversión de alta tecnología, biotecnología básicamente, a lo que le tenemos que apostar. O en el sector salud también, es cómo convertir el conocimiento que se tiene acumulado durante mucho tiempo en la investigación que ha hecho este país en políticas públicas en salud, por un lado, pero también en una industria. Sí, durante muchísimos años usted toca un sector que no puedo dejar de mencionar. El Estado colombiano a través de Colciencia le gastó dinero prácticamente a 1 o 2 proyectos. Sí. Y 1 o 2 proyectos en los que perdimos el dinero porque no ha salido nada, no ha habido una gran patente, no ha habido un reconocimiento, no ha habido un desarrollo de una industria farmacéutica colombiana importantísima. ¿Qué pasó? A ver, yo creo que yo vengo de ese sector, precisamente porque como no... Yo lo he planteado en de ese sector, pero no de esos proyectos. No, pero yo lo he planteado en unos escenarios distintos. Copiamos en Colombia, básicamente el sector académico copió una visión muy enfocada en lo académico, cuando se habla de la famosa triple hélice, ¿sí?, que ahora es una convergencia, sector productivo, empresa, universidad, Estado, enmarcado dentro de la sociedad, hay un modelo que ocurrió básicamente en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde cada uno iba por su lado. Sí, y fue una política de Estado, fue una decisión del mismo gobierno norteamericano a partir de un asesor que tenía el gobierno, el asesor de ciencia y tecnología. Pero eso se da dentro del contexto de que después de la Segunda Guerra Mundial, tú lo has planteado claramente, los grandes estados tomaron decisiones de ciencia y tecnología como elementos de desarrollo económico. Claro, y se veía en ese momento que era muy importante fortalecer el sector académico y particularmente las universidades, pero aislada del sector productivo, y fue una decisión, digamos, abiertamente. Y le dio fortaleza y salió adelante. Y eso fue fundamental para los desarrollos en los años 50, en los años 60. Pero ¿qué pasó luego? Estados Unidos se dio cuenta que estaba perdiendo competitividad ya en el sector productivo, porque la gran generación de conocimientos se estaba dando por fuera de la producción. Entonces se dan un cambio fundamental en los años 80 en volver o en lograr articular nuevamente lo que había ocurrido a finales del siglo XIX, articular la empresa con la academia. ¿Qué pasó? Nosotros copiamos ese modelo de los años 50 y 60 de Estados Unidos. La academia, por un lado, la industria que no existía aquí desde el punto de vista científico, tecnológico, no hacía nada, y el Estado, un poco, digamos, parco en el tema científico, tenía algunos centros de investigación, pero que no eran muy relevantes en esa relación con el sector académico. Eso se copió esencialmente en el sector de investigación biomédica, porque de alguna manera, lo viví pues en la Universidad de Antioquia, fue el sector que lideró la transformación científica en muchas de las universidades, por varias circunstancias. Hubo una gran motivación, hubo inversión. El sector salud siempre ha sido un motor de conocimiento, pero, insisto, se copió el famoso modelo de la Torre de Marfil, ¿sí?, en el que los investigadores tienen que estar alejados del sector productivo. Incluso hay muchas historias alrededor de cómo en los mismos Estados Unidos, en muchas sociedades, se tenía que estar al margen, no se podía contaminar con la empresa. Entonces eso fue lo que nos pasó, y como no existía una política, por supuesto, de Estado, claro, es el tradicional laissez-faire, cada uno por su lado. Pero hemos persistido, para poner la bolita en el otro sector, hemos persistido desde las universidades en formar doctores que no se vinculen al sector productivo. O sea, hay una especie de autojustificación, autorreferenciación permanente de las universidades y de sus programas de doctorado e investigación, encerrados en sí mismos, autojustificados. Exactamente, eso es lo que se ha mantenido. Entonces se ha mantenido, y eso se ha trasladado no solamente de la investigación
Y no necesariamente es de una investigación básica, fundamental, incluso tiene muchas aplicaciones, pero aplicaciones que no necesariamente conversan con el entorno. O sea, son aplicaciones que surgen esencialmente en la medida en que avanza el conocimiento y se da la posibilidad de darlo, pero no necesariamente lo que está pidiendo el entorno. Y eso mismo ha sucedido con la formación doctoral. Se da la posibilidad, se crea la formación doctoral desde los años 90, básicamente, finales de los 80, empieza a formar doctores y con un gran nivel, pero sin articular claramente con las necesidades que tiene la sociedad, tanto desde el punto de vista productivo, el sector económico, como desde el punto de vista social como tal. O sea, las necesidades que puede tener varios sectores de dar respuesta a las necesidades, por decir algo, en la violencia, en el desplazamiento, cómo estudiar la pobreza, o bueno, la misma educación. Yo creo que esa desarticulación es lo que nos pone hoy en este estado de cosas. Y yo creo que la ley 1286 es donde es realmente novedosa para el país, en tratar de articular esto. Lo que falta, insisto, son los recursos suficientes para lograrlo. Pero pues es muy paradójico que tú digas que faltan los recursos cuando este es el periodo de mayor cantidad de recursos de Colciencias, pero luego ha quedado la sensación en la opinión pública, en muchos sectores de la opinión pública, de que estos sectores no están siendo aplicados a desarrollo de ciencia y tecnología, entre otras porque los comités de ciencia y tecnología regionales o departamentales van a ser presididos por los gobernadores, que en general son personas poco calificadas en términos de ciencia y tecnología. Hay una sensación de que el dinero no va a llegar a donde tiene que llegar. Lo que pasa es que hay un par de aspectos ahí importantes. Primero, hay una cifra que habla claramente de esto, es cuánto invierte el país de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. En general no estamos llegando ni al 0.7% del PIB. No, 0.2%. Entonces, o sea, peor de lo que se dice en la opinión pública. Claro, entonces con esa cifra nosotros no podemos pretender, ¿sí?, que vamos a ser competitivos en el ámbito científico. Entonces, a pesar de que... 0.2%, por ejemplo, contra casi el 7% de Israel. 4.7% de Israel. Bueno, 7% per cápita. Sí. Bueno. Sí. Bueno, 4.7% con respecto al PIB. Sí. Al PIB, exacto. O casi el 4% en Suecia. Sí. Estados Unidos que quiere llegar al 3%. Bueno, ya sabemos que la China va disparada porque está en nuestra región, pues Latinoamérica, Brasil está liderando esto y otros países pues van en el camino. Entonces, Pablo, qué pena. Permíteme interrumpir un momento que nos toca cortar. Ya regresamos en el debate de la ciencia con Pablo Patiño. Soy optimista de que tenemos la posibilidad hoy de plantear algunos sectores, áreas estratégicas que den respuesta a un planteamientos económicos, pero que se construya un conocimiento o unas capacidades científicas, tecnológicas suficientes para realmente ser competitivos en el largo plazo. Pablo, estamos en la discusión de lo que se gasta en muchos países y lo que nos gastamos nosotros en ciencia y tecnología. Y estabas diciéndonos que esto es parte del problema que tenemos frente al desarrollo. Yo creo que es el problema fundamental. Yo creo que la discusión desde el punto de vista de las políticas y la estrategia se viene dando. Incluso hay Colciencias donde ha empezado a mostrar, yo creo que un liderazgo, a pesar de que, pues, a pesar de todas las discusiones. El problema es, bueno, cómo ponerle recursos a eso. El plan de desarrollo lo había planteado, incrementar los recursos de Colciencias, se hizo el año pasado, este año se incrementaron, estaba aún aumentándose más para el próximo año, ya eso se frenó por algunas circunstancias pues, del mismo gobierno, pero digamos se para esa. Y lo otro es que se ve que regalías entra a jugar un papel importante, y por supuesto, pero aún sumándole regalías a lo que Colciencias recibe y digamos otras inversiones que se hacen, alcanzamos creo que a llegar al 0.5%, 0.6% del PIB. Posiblemente cuando se esté ejecutando las regalías. Eso es una promesa a futuro. Además, porque todavía lo de regalías apenas este año son los primeros proyectos, se va a empezar digamos a desembolsar recursos a finales de este año. Entonces, este año yo creo que no vamos a pasar del 0.3, 0.4 del PIB. Entonces, o sea, así digamos que sí hay más plata para ciencia, tecnología o investigación y desarrollo. No somos competitivos. Pero Pablo, hablemos de la plata, del dinero que hoy tiene Colciencias. Por ejemplo, con el dinero que se tiene, ¿qué porcentaje de los proyectos presentados el año pasado fueron aprobados?
Bueno, apenas estamos en el proceso de evaluación para este año, los recursos de este año, pero un ejemplo, hubo una convocatoria de programas. Dime. Que llamamos las 543 programas presentados por redes de conocimiento, en la que resultaron elegibles 19 programas. Esos 19 programas eran alrededor por 60.000 millones de pesos, por decir algo, de los cuales alcanzamos a financiar con recursos del año anterior y de este año 9 programas, por un valor de 33.000 millones de pesos. ¿Y esos 9 programas qué porcentaje de proyectos representan? Eso, digamos, de esa convocatoria que hubo, sí, representan más o menos el 20%, que es pero mira que estamos hablando del 20% en 2 vigencias, con recursos de 2 vigencias. Pero igual es la quinta parte de los proyectos Exacto. presentados, Sí. Es un porcentaje muy bajo. Sí, es un porcentaje si asumamos muy bajo. eso, que el dinero es bajo y que el porcentaje de proyectos aprobados y financiados es una quinta parte, estamos en un panorama desastroso. Sí, estamos en un panorama muy, muy difícil, muy complicado, es donde necesitamos mucho más recursos, de verdad, porque el tema no es solamente pues, tener las políticas y definir los sectores, o tener proyectos desde las regiones en el tema de regalías, sino que realmente se haya una articulación de una política con recursos adecuados. Si no, va a ser muy difícil que le respondamos al sector, por ejemplo, al sector automotriz en este momento, al planteamiento que hace a largo plazo, o al sector agrícola con lo que se está dando, o al mismo sector salud, o bueno, o cualquiera, o el sector textil, o sea, o a la minería, ¿sí? Cuando necesitamos realmente hacer una investigación, ¿sí?, de avanzada, no solamente para hacer uso, digamos, de la minería, sino además uso sostenible y disminuir el impacto ambiental que pueda tener. Entonces yo creo que necesitamos, o sea, Colciencias, y no solo Colciencias, el sistema en general necesita mucho más recursos. Pablo, muchos economistas en este contexto y muchos científicos y grandes investigadores de muchos países, Japón por ejemplo, Francia en su momento, Alemania, el Reino Unido, han tomado decisiones claves, la misma China está tomando decisiones claves, como que, y tú lo dijiste al principio del programa, no hay que ser expertos en todas las áreas, y mucho más cuando la escasez de recursos es tan aguda, hay que especializarse en unas cuantas áreas. Pero todavía nuestro sistema educativo piensa que tenemos que ser expertos absolutamente en todo. ¿Cómo vamos a llegar al asunto de definir unas áreas prioritarias de desarrollo científico-tecnológico? Bueno, esa es la apuesta nuestra en este momento con lo que te comentaba del apoyo de la CEPAL en los planes estratégicos. Poner en discusión esto, en este momento, no solamente con la comunidad científica, con el sector productivo, con otras instituciones, entidades del Estado, que podamos llegar a algunos acuerdos y definir unas grandes áreas estratégicas. Áreas con base, insisto, en la trayectoria que tenemos, en las capacidades que tiene el país desde el punto de vista científico-tecnológico, en las posibilidades que tiene desde el punto de vista productivo, pero hacia dónde va el mundo. Entonces tenemos que discutir eso y además con un elemento adicional hoy, el tema regional. O sea, ¿cuáles son las ventajas o posibilidades que tienen hoy las regiones? ¿Cómo se articula hoy una política regional de ciencia y tecnología con una gran política nacional? Este es un tema bastante complejo, pero yo soy optimista de que tenemos la posibilidad hoy de plantear algunos sectores, áreas estratégicas que den respuesta a planteamientos económicos, pero que se construya un conocimiento o unas capacidades científicas, tecnológicas suficientes para realmente ser competitivos en el largo plazo. Pablo, una pregunta que, digamos, a muchos les atraviesa la mente en distintos momentos, que aparentemente no tendría que ver con esto, pero que lo quiero vincular por lo que hemos hablado de la educación, de la formación desde la educación básica, etcétera, es que en el caso de Colombia, adicionalmente, a diferencia, por ejemplo, de México, de la misma Argentina, o del Reino Unido, o de los Estados Unidos, o de Canadá, o de Japón, nuestra industria editorial es muy pequeña, es muy limitada, es muy costosa, y prácticamente no se publica nada de educación científica. Esto no tiene que ver también con esta posibilidad de establecer áreas prioritarias de desarrollo, porque es que cuando uno ve a los estudiantes de
secundaria o de universidad, pues simplemente no hay información, no hay libros, no hay trabajos de divulgación fuertes o trabajos de ampliación de esta información. Eso no es parte también de esta necesidad de ampliar esa apuesta científica, esa apuesta de política de desarrollo científico-tecnológico. Por supuesto, yo creo que esto debería estar acompañado de un tema de apropiación social del conocimiento muy fuerte, sobre todo enfocado, yo insistiría, enfocarlo en la educación básica. O sea, hablamos de que sí, la sociedad en general tiene que apropiarse del tema de ciencia, tecnología e innovación, pero yo creo que debemos tener como prioridad la vinculación de ese sector científico, tanto desde lo político como desde lo económico, con la educación básica. Yo creo que es la única alternativa de futuro que yo creo que existe para este país, para transformarlo. Y para eso necesitamos un componente muy fuerte, no solo de divulgación como tal, sino de llevar el fundamento de las ciencias, por un lado, pero también el fundamento insisto, de la argumentación, de la crítica, de una formación incluso humanística mucho más sólida, pero en un ámbito donde se concilie, ¿sí? Eso que hoy en muchas partes se viene dando, y es la complejidad, ¿sí? Que involucra las ciencias, las humanidades, el desarrollo tecnológico y por último la sociedad como un gran digamos, articulador de todo ese proceso. En ese contexto, y usted lo ha planteado claramente, quisiera no dejarlo ir sin preguntarle, además tenemos otra tara nacional, y es el asunto de una estrecha separación entre la investigación artística y el proceso creativo y la investigación científica, como si fueran mundos aparte. ¿Cómo superar eso? Yo creo que ahí hay un reto, lo comparto plenamente. En estos meses ha habido una discusión importante en el nuevo modelo de medición de grupos que estamos liderando desde Colciencias, y esa ha sido una de las preguntas insistentes. Ha sido muy difícil encontrar personas que hagan propuestas concretas. Entonces yo creo que nos hace mucha falta en este momento poder vincular ese tema de la investigación en artes y la creatividad al tema científico como tal. No tenemos en este momento una respuesta, pero sí creo que es una necesidad ingente para poder dar respuesta a algo esencial, incluso para la innovación, que es la creatividad. O sea, por mucho conocimiento científico que tengamos y algunos desarrollos tecnológicos, si no hay creatividad, ahí bueno, nos queda cojo como el modelo. Pero la creatividad parte y tiene que partir esencialmente de esas otras capacidades que deben tener incluso los niños y los jóvenes, que no necesariamente están asociados a algo que hemos visto como el tema científico. Pues Pablo Javier Patiño, director de Fomento a la Investigación de Colciencias, creo que se nos han quedado muchos temas en esta entrevista contigo. Te agradezco mucho la sinceridad y la capacidad con la que nos has explicado en qué estamos, y creo que estamos en una situación un poco delicada. Muchas gracias. Bueno, Carlos, un placer y a la orden, lo que necesites en esta discusión y en otras que podamos dar. Gracias. Bueno, hemos llegado al final del debate de la ciencia. Muchas gracias.